Bienvenidos a un jueves más de Aprende a ser feliz. El tema que vamos a ver el día de hoy es inteligencia emocional. Bueno, creo que es un tema sumamente importante en estos momentos porque estamos en estos momentos de caos que a veces nos cuesta mucho trabajo pues regular nuestras emociones, y ya hemos visto que la parte emocional pues sí es algo muy importante y que la inteligencia emocional es una competencia de vida que necesitamos desarrollar para poder tener bienestar, para poder tener salud mental, que también ya vimos que es algo crucial y fundamental para nuestra salud. Entonces, ¿qué es esto de la inteligencia emocional? Vamos a verlo, pero primero, ¿qué es una emoción? Una emoción es una energía en movimiento que ya sea para que avancemos o nuestro cuerpo avance, porque para que nuestro cuerpo se mueva necesitamos una emoción. Esto se llama psicomotricidad. Entonces, ya sea es para avanzar o para retroceder o detenerme. Entonces, necesitamos aprender a manejar el cuerpo, a manejar mi transporte, mi auto en esta experiencia terrena, y eso es a través de las emociones. Entonces, les voy a dar una definición que les doy en el curso de Aprende a ser feliz sobre qué es inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional es una competencia humana capaz de identificar, sacar, regular, entender y comunicar las emociones, que nos ayuda a relacionarnos con nosotros mismos, escuchando nuestras verdaderas necesidades evolutivas, así como empatizar y relacionarnos con otros. Entonces, hay muchos componentes. Estos componentes conforman la inteligencia emocional. No es cualquier cosa, porque, por ejemplo, identificar las emociones, que es lo primero, a veces nos cuesta bastante trabajo. ¿Qué estoy sintiendo? A veces decimos, estoy enojado, pero en el fondo tengo miedo, como los celos, que ¿por qué no me has contestado el mensaje? Me pongo celoso, celosa, pero no, o sea, en el fondo tengo miedo a que me abandones. Entonces, a veces como que confundimos las emociones y no sabemos identificarlas. Y aparte tampoco las sacamos, porque nos han enseñado que sacar las emociones no está bien y que te hace vulnerable. Entonces, todos estos componentes necesitan ser parte de la inteligencia emocional, y les voy a brindar una receta de los componentes que influyen. Pero bueno, a lo largo de la historia se ha pues visto mucho el tema de la inteligencia, se ha tratado de estudiar. Y al principio, bueno, se estudiaba el coeficiente intelectual, ¿no? Y eso fue en 1900. Y realmente esto nada más veía el hemisferio izquierdo y las funciones cognitivas. Entonces eso determinaba si eras inteligente o no. Pero también nos faltaba ver todo esto de las inteligencias múltiples, que llegó Gardner y dijo, no, es que hay diferentes tipos de inteligencia, que ahorita ya son 11. Primero empezó con 8, pero ahí dijo, la inteligencia emocional, el cómo manejas tus emociones, es importantísimo. Y después... bueno, la inteligencia emocional desde los griegos se ha estudiado, se ha dicho que es muy importante manejar tus emociones, y también nuestros ancestros. Pero bueno, se empezó a hacer más el boom con Daniel Goleman, que empezó a hacerlo de una manera más puntual con su libro de inteligencia emocional. Y bueno, Daniel Goleman menciona que hay 5 puntos importantes en la inteligencia emocional, o 5 elementos. Uno es el autoconocimiento emocional, que es la autoconciencia emocional, el conocer tus propias emociones, lo cual les menciono que no es nada fácil identificarlas. Y bueno, en el curso que les voy a poner en la descripción del video, si estás en YouTube, o si quieren me pueden preguntar acerca de él, hacemos un detector emocional por medio del cuerpo, porque muchas veces digo, ay, me duele la panza. En vez de decir estoy enojado, ¿no? Está inflamado mi panza, pero no sé que en el fondo eso está denotando una emoción que no se está sacando. Por eso necesito aprender a identificar mis emociones y volverme consciente de ellas. El segundo elemento que dice Goleman, que es el autocontrol de mis emociones, la autorregulación.
porque ya cuando yo hablo a través de mi emoción, cuando yo hago algo, decido algo a través de mi emoción, ya surge la ley de causa y efecto, ya tiene consecuencias y muchas veces no sabemos regular mi emoción antes de sembrar lo que deseo cosechar. Y ahí está el meollo del asunto, el que mis emociones me lleven a sembrar lo que deseo cosechar en un futuro, porque yo soy responsable de las consecuencias de mis acciones, y si actúo con la pura emoción y no la he regulado, entonces a veces tengo consecuencias terribles, tanto autodestructivas como destructivas, porque si yo niego mis emociones y me las guardo, me enfermo yo físicamente. Y por eso las enfermedades físicas en el fondo tienen también un contenido emocional, porque fue una emoción que no fue liberada. Porque el cuerpo trabaja en conjunto, ya vimos que necesita la emoción para moverse, entonces no puede moverse el cuerpo sin la emoción, y la emoción también surge a través de la mente o los pensamientos. Entonces todo nuestro cuerpo funciona en conjunto, y las emociones en mi salud tienen muchísimo que ver. Y también en lo que yo siembro y lo que cosecho en mi vida, y las consecuencias y lo que voy creando, la realidad que voy creando para mí. Entonces, el tercer componente es la automotivación. ¿Qué me motiva a hacer esa emoción? ¿No? Que normalmente esta habla de las emociones positivas, de alegría, diversión, todas estas emociones de alta frecuencia vibratoria que me motivan a hacer cosas. Pero también las de baja frecuencia, que pensamos que baja frecuencia es malo, simplemente que las emociones negativas son densas. ¿Por qué? Porque me hacen detenerme o me hacen descansar. Es la energía yin. Las emociones de alta frecuencia vibratoria son yang, es la energía solar, la que me hace avanzar, activarme, que es en tu sistema simpático el que te activa. Y el parasimpático, que es parte de tu sistema nervioso, es el que te relaja. Y las emociones negativas tienen que ver con esto, que es energía yin, las emociones que te ayudan a sobrevivir. Y ahorita vamos a verlo con más profundidad. El cuarto elemento que dice Daniel Goleman es reconocer las emociones de otros, tener esta capacidad de reconocer las emociones en otros, y si no las reconocemos en nosotros mismos, bueno, pues como les explico que reconocerlas en otros va a ser bastante difícil, ¿no? Y el quinto componente habla sobre las relaciones interpersonales o las habilidades sociales, porque necesito emociones para conectarme con otros. Entonces, vamos a incluir 2 puntos más de los elementos de la inteligencia emocional que Goleman no tomó en cuenta, pero que ahora se han estudiado mucho, que es parte de la física cuántica, la ley de la atracción y lo que las emociones implican sobre esto. El sexto componente de la inteligencia emocional es en lo que quieres resonar, la resonancia que quieres generar para crear tu realidad. Esto es física cuántica. Una resonancia implica un pensamiento, una emoción y una creencia junta, generan una huella cuántica, que es lo que proyectas en la pantalla de tu vida y la realidad que creas. Entonces las emociones que tienes es en lo que vas a vibrar y lo que vas a atraer. Esto es algo muy importante que también hay que tomar en cuenta en la inteligencia emocional. Y como séptimo elemento es escuchar tus emociones, tu ser que no es tu mente, que le llaman conciencia, alma, soul, ser. Tiene muchos nombres, pero esta parte que no es tu mente, que decide, que es un observador consciente de ti mismo y que necesita dirigir a tu mente, la manera de comunicarse con tu mente y de saber cuál es el siguiente paso, que es la intuición, son las emociones. Si tu ser te dice, si tú sientes alegría por un proyecto que vas a hacer, tu ser te está diciendo avanza, hazlo. Pero si tú sientes miedo o sientes, y no de la mente, ese es el problema, el que tenemos que hacer una diferencia a saber escuchar cuándo me está hablando mi mente y cuándo me está hablando mi ser. Eso se llama diálogo interior, que hay que ahondar, y ese es el objetivo de la inteligencia espiritual, es saber escuchar a tu ser. Y entonces lo que llamamos intuición es saber escuchar la emoción de cuál es el siguiente paso. El miedo nos puede decir, estás en riesgo, ten cuidado, ¿no? Como cuando nos asomamos de la azotea, mi ser me dice, hazte para atrás. Eso es miedo. Miedo viene del elemento tierra, que aparte las emociones
tienen que ver con los elementos de la naturaleza, porque tú también tienes los elementos dentro de ti porque eres parte de la naturaleza. El miedo viene del elemento tierra y es para frenar, ¿no? Porque puedes estar en riesgo. La tristeza viene del elemento agua y es para soltar, para soltar, para que es como un río que se lleva todo. Por eso es tan importante llorar. El enojo viene del elemento fuego y hay que saberlo utilizar, porque el fuego puede quemarte, puede quemar a otros, puede provocar un incendio en una casa, pero también es necesario el fuego para poner límites o para crear, para cocinar cosas de la vida también. Entonces, tienen funciones. Desagrado viene del elemento aire y es para hacerte para atrás, para algo que te va a hacer daño, ¿sí? Entonces, las emociones negativas es parte de tu inteligencia y necesitas saberlas utilizar, porque la mente tiene dos funciones, ya sea sobrevivir ante los riesgos en esta experiencia terrena, que bueno, si estás adentro de un monasterio y no corres mucho riesgo, pues a lo mejor no necesitas tantas emociones negativas, pero si estás dependiendo de tu misión o lo que tu ritmo evolutivo, si estás en la tierra y todo, fuera de ese monasterio, entonces necesitas aprender a poner límites, aprender a poner tierra cuando ya estás en riesgo, a descansar cuando ya estás muy cansado y entonces sientes tristeza, o buscar apoyo de alguien más, ¿sí? Entonces las emociones negativas no son malas y eso nos han enseñado, ¿no? Como que esas emociones negativas hay que esconderlas. Entonces, si las escondemos, se convierte en algo que le llamamos sombra, y entonces sale de una manera muy destructiva y autodestructiva, e inclusive daña nuestra salud física. Entonces, la mente, como también sirve para crear, a veces estamos observando lo que no deseamos crear en nuestra realidad, y en esta parte creativa implican las emociones positivas en lo que quiero crear en un futuro, y es mejor pensar que van a pasar cosas buenas en vez de malas, porque lo que observo creo, y para eso sirven las emociones positivas. De alta frecuencia me hacen avanzar, pero las de baja frecuencia me hacen también, mi cuerpo es vulnerable, y eso es otra cosa que nos cuesta tanto trabajo aceptar, la vulnerabilidad. Si mi cuerpo es vulnerable, porque si te cae encima un árbol, pues puede que no la cuentes, que la muerte no es nada malo, simplemente que si sigues cumpliendo tu misión en esta experiencia terrena, pues a veces necesitas saber pues cómo ver estos riesgos, ¿no? Entonces, si te cae un árbol encima, puedes morir, ¿no? Entonces, si nuestro cuerpo es vulnerable, si te avientas de la azotea, puedes morir. Entonces, necesitamos cuidarlo. Y las emociones negativas es para cuidar a nuestra autoestima, a nuestro cuerpo, para cuidarnos a nosotros mismos. Y eso es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es que seas débil o que no puedas hacer las cosas. La vulnerabilidad son estas emociones de baja frecuencia que te recuerdan, hey, tu cuerpo físico es vulnerable, y te ayudan a que vivan esta experiencia terrena, cuidándolo, y que no esté pues el cuerpo, que es nuestro coche, no esté todo destartalado, porque si no, así es más difícil transitar en esta experiencia terrena. Entonces, si quieres disfrutarla, vas a tener que cuidar a tu cuerpo, y cuidar a tu cuerpo es a través de tus emociones negativas. Entonces, te voy a dar una receta de la inteligencia emocional. Una receta tienes que seguirla al pie de la letra. Primero, porque si no, no sale, no se cocinan bien las cosas. Entonces, primero lo que hay que hacer es identificar la emoción. ¿Qué siento? Enojo, miedo, desagrado, tristeza, vergüenza, culpa, que no es una emoción, es un sentimiento, porque es una incongruencia entre el ser y el deber ser, pero la culpa tiene todas las emociones juntas desde muy baja frecuencia, entonces esa ni siquiera la tendríamos que tener. Vergüenza nos sirve, nada más es social, los animales no sienten vergüenza, pero es social porque si vas a hacer algo que te vayan a arrestar, entonces sientes vergüenza, pero es para adaptarte socialmente, ¿no? Por ejemplo, si vas a salir desnudo a la calle, sientes vergüenza y ya no sales, ¿no? Te detiene, y qué bueno, porque si no te hubieran arrestado.
Pero si estás en el Amazonas, sales desnudo, no pasa nada. Entonces, vergüenza es una emoción social, pero tristeza, desagrado, miedo y enojo son los elementos que necesitas utilizar para poder transitar en esta experiencia terrena. Y no nada más hablo de riesgos materiales, también de cuando te desagrada una persona porque ya te está haciendo daño, de cuando necesitas poner fuego o límites para que el otro no pase más allá de tu autoestima, como cuando ya estás sobreexigiéndote mucho y entonces tu cuerpo siente tristeza y te dice descansa por favor, porque no puedes ir a 120 en un coche de 100. Entonces estas emociones hay que identificarlas para saber qué hacer con ellas. Y después, el segundo punto de la receta es sacarla. Necesitamos aprender a sacar esta energía en movimiento, que es como la gasolina del coche que necesita salir por un escape. Pues tenemos muchos escapes para sacar esta energía de baja frecuencia, las lágrimas, gritar, que es muy sano, no a los demás, sino en una almohada, o tener estos espacios, sudar, todo eso sale en nuestro apana, que es esta energía densa que necesita salir forzosamente, porque si no tapas el escape del coche, el conductor se intoxica, se enferma físicamente o explota, de repente la emoción explota. Entonces soy muy bueno, soy muy lindo, yo no me enojo, y entonces de repente sale la sombra de una manera desproporcionada. O yo soy muy lindo, yo no me enojo, nos ponemos máscaras como soy la Madre Teresa de Calcuta, que pobre Madre Teresa de Calcuta, de verdad también tenía emociones, pero pensamos en estos personajes en los que debemos de ser pura luz y muy buenos. ¿Y qué pasa con eso? Que las emociones se esconden, y eso es una de las causas del cáncer, el no sacar tus emociones. Entonces, por eso creé varias técnicas hay varias técnicas de liberación emocional. Hay un video en YouTube que dice técnicas de liberación emocional, porque pues eso es todo un tema, en donde te van a ayudar mucho y te van a servir a saber cómo sacar tus emociones. Y en este curso que les menciono, que sobre cómo manejar tus emociones y tener inteligencia emocional, que está increíble, que les voy a hablar al final, que ya está en online, lo puedes hacer cuando quieras, a un precio muy muy bajo, lo puedes hacer en tu celular, lo puedes hacer a la hora que quieras, para que aprendas a manejar todas estas emociones. Entonces hay que liberar esas emociones, y hay técnicas específicas de liberación emocional, porque es como ir al baño, es como sacar algo que necesitas desechar. Las emociones es el apana, la energía que no necesitamos, como el dióxido de carbono cuando exhalamos, ¿sí? Como cuando vamos al baño, cuando sudamos, cuando sacamos moquitos. Bueno, las emociones igual, tienen que salir, y para eso necesito espacios, no estoy haciéndome del baño en todos lados, ¿verdad? O encima de la gente, y a veces hacemos eso cuando estamos muy enojados y sacamos nuestro apana en todos lados y no nos importa. Entonces hay que saber en dónde sacarlo. Y eso se educa, como también nos educaron, oye, ahí está el excusado y ahí necesitas ir al baño, o ahí está la regadera y ahí te tienes que bañar. Bueno, pues con las emociones pasa lo mismo. El siguiente paso de la receta es la razón. Ya después de que identifiqué la emoción y la saqué, no antes, es el tercer paso, porque a veces nos vamos directamente a la razón. No, pero ¿por qué estoy enojado? No, pero ¿qué hice? No, pero... Sí, entonces ahí bloqueo la emoción y ya vimos que nos enfermamos. Entonces la siguiente es la razón. ¿Para qué siento esto? Y bueno, cada emoción ya vimos que tiene una función: enojo para poner límites o crear. Pero esto es más extenso. Les recomiendo mucho que vean los videos de YouTube. Hay cómo manejar el enojo, cómo manejar el miedo, cómo manejar la tristeza, pero sobre todo les recomiendo el curso, que tiene actividades específicas y muy poderosas para que ustedes puedan aprender a manejarlo. Entonces el enojo sirve para poner límites, tristeza sirve para descansar, o cuando necesitamos apoyo de los demás, nos dice ya busca apoyo de otros, o descansa, ¿no? Miedo, bueno, enojo también primero nos tenemos que preguntar si tenemos hambre, porque cuando tenemos hambre se enciende el área del enojo y eso nunca nos lo tomamos en cuenta. Si estás enojado, pregunta, ¿tengo hambre? Es lo primero que tienes que preguntar. Si estás triste, lo primero que tienes que preguntar es, ¿estoy cansada o necesito descansar? Y ya después ahondas más en el tema, porque esas son las cosas más instintivas, descansar y comer.
Miedo sirve para protegerme ante los riesgos, sin embargo, la mente la tenemos programada mucho a estar pensando en los peores riesgos o ver los peores escenarios en un futuro, entonces miedo sale sin que lo necesitemos, pero sirve para cuando estamos en peligro. Desagrado sirve para alejarme de algo que me va a hacer daño, como un pescado echado a perder, me hago a un lado y siento desagrado para que no me lastime, pero también hay personas que me hacen sentir desagrado y me tengo que hacer a un lado porque me hacen daño. Entonces todas estas emociones tienen un para qué y necesito aprender a manejar mis elementos y aprender a utilizar las emociones negativas que no son malas. Si bien el agua puede inundar toda una región, también se necesita en la tierra, y también tus lágrimas, tu tristeza se necesita en la tierra, el fuego también, tú necesitas tu fuego también, la tierra también se necesita. Entonces tener emociones negativas no te hace una mala persona, no estás mal, simplemente hay que aprender a utilizar estos elementos en ti y mediante la inteligencia emocional. Después, en la receta, después de saber para qué necesito esta emoción, ya puedes comunicar a alguien, pero para hablar con alguien necesitamos entrar a mente neutral. Y para entrar a mente neutral, estar en mente neutral regulado, ¿no? Sin que esté en mi mente, hablar desde mi ser, no es una tarea fácil. Entonces les recomiendo el reto que está en la liga de mi Instagram sobre observador consciente, este reto gratuito para entrar a mente neutral, y la meditación de cómo entrar a la quietud de YouTube, porque hay que practicar. La meditación es lo único que me enseña a entrar a mente neutral y entonces poder hablar desde mi ser, porque muchas veces hablamos desde las emociones y eso no trae consecuencias positivas. Y también para tomar una decisión necesito estar en mente neutral para poder saber cuál es el siguiente paso que debemos de dar, y por eso también nos cuesta a veces trabajo sacar las emociones. Pero entonces ya terminó la receta, que la última parte fue tomar las decisiones. Pero ¿cómo regulo mis emociones cuando estoy en plena crisis, ¿no? Y entonces ahí hay un sistema de Aprende a Ser Feliz que se llama RSRR, es retírate. Primero que nada, retírate de la situación. No importa que te digan, no, es que si no regresas ya no vamos a andar y ya te voy a tronar y bla, bla. Retírate de la situación, porque cuando estamos en crisis las cosas pueden llegar a ser bastante peligrosas. Es la razón principal por la que llegamos a una cárcel, a un psiquiátrico, por no saber manejar nuestras emociones. Y es válido, solamente necesitamos someternos a un proceso de entrenamiento, porque no es como que en la escuela nos enseñan matemáticas y cómo manejar tus elementos o tus emociones. Retírate de la situación, saca la emoción tú solo, tú sola, respira. La respiración te va a regresar a tu centro y no hagas 10, haz las que necesites. Respira profundamente y ahorita te voy a enseñar una respiración muy poderosa para regular la emoción, y después razona. ¿Qué tengo que hacer con esta emoción? O sea, ¿me estoy enojando porque necesito poner límites o porque realmente quiero tener la razón? Para eso no sirve el fuego, para tener la razón. O porque el otro está mal y yo no. O sea, por intolerancia no sirve el enojo, y muchas veces lo utilizamos en esta parte. Entonces, vas a pensar más las cosas y vas a decir, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer con esta emoción? Entonces, vamos a hacer esta respiración que les menciono para ya irnos. La respiración se llama 4-8. Es la respiración que más va a poder regular tus emociones. Inhalas en 4 tiempos y exhalas en 8 por la boca. Entonces, vamos a inhalar en 4 tiempos, 4 segmentos, exhalas en 8. Bombeando el ombligo. Espero que lo estés haciendo para practicar. Inhala en 4, exhala en 8. Hazlo por 3 minutos, y si no te has calmado, por 11 minutos, hasta que hayas regulado tu emoción. Esta respiración es algo maravilloso, te va a servir muchísimo. Y por último, para regular tus emociones necesitas liberar algo que se llama neurotransmisores o neurohormonas, que son unos químicos en el cerebro que hacen que tus emociones estén reguladas. En especial endorfinas,
dopamina, serotonina y oxitocina. Y si quieres saber qué es cada emoción, cada neurotransmisor, y para qué sirve y cómo liberarlo, qué hacer de manera natural, te invito a que veas la charla TEDx de ¿Por qué no somos felices? Está en mi canal de YouTube, o puedes buscarla como charla TEDx Jimena Perdomo, ¿Por qué no somos felices? Ahí te explico qué hace cada neurotransmisor y cómo generarlo de manera natural, porque si no tienes los neurotransmisores o tu dosis de neurotransmisores bien surtida, entonces tus emociones no se van a regular. Por ejemplo, la oxitocina regula el miedo, que es la hormona del amor. El amor regula el miedo. Es la encargada de regular el miedo y se segrega dando abrazos, se segrega con muestras de afecto, ayudando al prójimo. Hay maneras de generar oxitocina de manera natural. Entonces, si lo que sientes más es ansiedad, de verdad ve esta charla TEDx, empieza a generar tus neurotransmisores, y en el curso de cómo manejar mis emociones, que también está aquí en la liga de Instagram, o se los pongo en la descripción del video de YouTube. En este curso puedes hacer un plan personalizado de neurotransmisores, aprender a identificar tus emociones, a ser un experto en detectar tus emociones, porque no es algo fácil y es algo que necesitamos trabajar. Si quieres más información, puedes escribirme también. Y bueno, entonces ya tenemos una receta de la inteligencia emocional, ya vimos cuáles son los pasos que no me puedo saltar, y ya vimos el RSRR: retírate, saca, respira y razona. Te mando un abrazo enorme de luz, que tengas una excelente tarde y bendiciones a todos. Si te gustó este video, suscríbete al canal y toca la campanita para recibir más herramientas para ser feliz.